Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, bienvenidos a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a nuestra Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy los quiero invitar a esta importante acción educativa. Los dejo con nuestro experto del día de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, Lina. Sean todos bienvenidos a nuestra sesión de hoy, medidas de prevención y control del riesgo eléctrico en subestaciones. Una actividad, como ya hemos manejado las anteriores, bastante interesante. Hoy entramos al noveno tema dentro de este ciclo, dentro de esta ruta del conocimiento en prevención y control del peligro eléctrico. Hoy con este tema bastante interesante, las medidas de prevención y control del riesgo eléctrico en subestaciones. Para esto, pues inicialmente vamos a tomar muchos de los conceptos que hemos repasado en estas sesiones anteriores, porque pues tiene que ver con esas medidas de prevención y control generales que existen para el control del riesgo eléctrico, y hoy vamos a enfocarlas, a mirarlas ya enfocadas, y lo que nos indica también las normas colombianas en relación a ese trabajo en subestaciones. Para las personas que no han tenido la oportunidad de haber participado en las sesiones anteriores, pues hay dos alternativas. Ustedes saben que tienen el acceso a ese banco de información que cuenta la ARL positiva en Posipedia. Y adicionalmente, pues previendo esto, pues vamos a retomar algunos conceptos de trabajo con tensión, de trabajo en circuitos energizados, etcétera, porque son importantes tenerlos presentes, mantenerlos recordando día a día, permanentemente, y con eso pues nos vamos enfocando posteriormente a específicamente las medidas de prevención y control del riesgo eléctrico en subestaciones. Como les menciono, es el noveno tema dentro de este ciclo de presentaciones, el cual ha tenido pues bastante aceptación por parte de ustedes, y esperamos que sigan considerando los temas así de interesantes, porque lo que buscamos al final todos es prevenir el accidente, controlar los peligros y riesgos, evitar que en nuestra labor diaria en el sector eléctrico o en acciones relacionadas o en contacto con peligro eléctrico, pues no se nos presenten accidentes, lesiones, daños y mucho menos una fatalidad. Como es costumbre, dentro de las sesiones que manejamos, vamos a tener tres momentos muy bien identificados. El primer momento es una preevaluación. Una preevaluación en la que a través de tres preguntas hacemos un sondeo de la profundidad de conocimiento que puedan tener en algunos conceptos que consideramos son importantes y relevantes para la temática de hoy. Con eso podemos darnos cuenta en dónde podemos detenernos o ir un poco más despacio en algunos temas, y en qué otros temas podemos de pronto ir avanzando un poco más rápido y sacar el mayor provecho a esta hora de hoy. El segundo momento ya es la presentación con las diapositivas de las medidas de prevención y control del riesgo eléctrico en subestaciones. Y el tercer momento, nuevamente retomamos la evaluación realizada en el primer punto. La evaluación que hemos hecho en el primer momento, perdón, y con eso pues podemos mirar cuál ha sido ese nivel de asimilación de los conceptos que hemos transmitido en el día
de hoy. Para el desarrollo de la sesión, pues hemos establecido un objetivo general pues que va alineado con el título que se ha colocado a la presentación, a la exposición de hoy, es comunicar a los participantes las medidas de prevención y control del riesgo eléctrico enfocado en las subestaciones. Para el cumplimiento de este objetivo general, hemos planteado 3 objetivos específicos que nos ayudan pues a dar soporte, a dar solidez a este objetivo general. El primer objetivo específico es repasar las medidas de prevención para el control de accidentes con riesgo eléctrico enfocado en subestaciones y obviamente de acuerdo a lo que nos dicta la legislación vigente en Colombia. El objetivo número 2 tiene como expresión comunicar a los participantes las medidas de prevención y control de riesgo eléctrico en las subestaciones. Y el objetivo número 3, el objetivo específico número 3, está en conocer los requerimientos de seguridad para el trabajo seguro en subestaciones. No solamente buscamos tener un entorno laboral seguro en esa subestación, sino también las prácticas de seguridad que debemos aplicar, que debemos cumplir en el trabajo en subestaciones. Habiendo dicho esto, el ingeniero Pablo, nuestro compañero, el ingeniero Pablo, nos va a ayudar con ese primer momento, el sondeo, el pretest, la evaluación. Ingeniero, tiene la palabra para el sondeo. Ingeniero Julio, muchas gracias. Buenas tardes para todos los asistentes. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Recuerden que en sus pantallas aparecerá la pregunta con las opciones de respuesta para que ustedes las seleccionen. Vamos con la primera pregunta. Los elementos de protección personal se usan acorde con opción A, la técnica a utilizar, opción B, el nivel de tensión, opción C, las respuestas A y B son correctas. Por favor, voten, tenemos 40 segundos. Bien, cerramos la primera pregunta y compartimos los resultados. Por la opción A, la técnica a utilizar, votó el 5% de nuestros asistentes. Por la opción B, el nivel de tensión, no votó ninguno. Y por la opción C, respuestas A y B son correctas, votó el 95%. Muy bien, vamos con nuestra segunda pregunta. Al ingreso a una subestación, se debe asumir que los equipos y partes eléctricas están energizados. Opción A, sí. Opción B, no. Voten, por favor. De nuevo, 40 segundos. Bien, cerramos nuestra segunda pregunta. Compartimos nuestros resultados. Por la opción A, sí, votó el 95%. Por la opción B, no, votó el 5%. Bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta parte del sondeo. Para circular en patios de subestaciones es necesario. Opción A, casco y botas dieléctricas. Opción B, ropa de trabajo. Opción C, las respuestas A y B son correctas. Por favor, voten, tienen 40 segundos. Muy bien, cerramos nuestra pregunta y compartimos los resultados. Por la opción A, casco y botas dieléctricas, votó el 9%. Por la opción B, ropa de trabajo, votó el 1%. Y por la opción C, respuestas A y B son correctas, votó el 90% de nuestros asistentes. Ingeniero Julio, lo dejo para que continuemos con la acción educativa. Muchas gracias, ingeniero. Bien, bueno, vemos que con las respuestas que hemos obtenido, estamos con una aproximación bastante alta de la información que queremos suministrar. Me parece de todas maneras importante resaltar pues algunos aspectos que sigue habiendo, como pues hay algunas inquietudes sobre
la importancia de los elementos de protección, la importancia de las técnicas, la importancia de un vestuario adecuado, si debe estar desenergizado o no, etcétera. Entonces es importante dar claridad a esos conceptos puntuales. ¿Qué es importante iniciar hablando? Pues que al ser el riesgo eléctrico, una de las actividades cuando estamos expuestos a peligro eléctrico, cuando estamos realizando labores eléctricas, es considerado como una de las actividades de alto riesgo. Pues en términos generales, la seguridad y salud en el trabajo en Colombia y en la mayoría de los países, pues indican que esas actividades deben realizarse con suma precaución. Y si es una actividad de alto riesgo, como en las que está presente el riesgo eléctrico, pues con mayor rigor hay que realizar las labores. Las empresas necesariamente deben establecer las medidas de prevención y control para trabajar en subestaciones, y no solamente en las subestaciones, sino también en las inmediaciones de una subestación o cerca de las subestaciones. Ahora, hay que hacer como ese análisis, como esa planeación, como esa preparación de cómo se deben establecer esas medidas de prevención en subestaciones, y esas medidas de prevención pues deben realizarse de acuerdo obviamente al conocimiento y desarrollo tecnológico que se alcanza. Esto quiere decir que se deben aplicar las mejores tecnologías que tengamos a nuestra disposición, a nuestro alcance, para poder garantizar la realización de un trabajo seguro. Igual el cumplimiento de la normatividad vigente, entonces hay que estar permanentemente actualizado en las normas que expida el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Minas y Energía y las autoridades de vigilancia y control en relación a las condiciones a cumplir, tanto como prácticas laborales seguras como condiciones del entorno laboral, para garantizar ese trabajo seguro. Igualmente las exigencias y condiciones operativas de la instalación o equipo a intervenir, mirar el tipo de subestación, la clase de subestación, la ubicación de la subestación y cuáles son las exigencias que este tipo de entornos requieren para el trabajo seguro. E igualmente los planes de mantenimiento o condiciones de emergencia que se requieren atender en caso de que se presente una situación de estas, una situación de emergencias. Ahora, antes de trabajar en una subestación es necesario hacer una planeación, y dentro de esa planeación pues hacernos preguntas que son obvias, que son lógicas, pero igualmente necesarias. Es preguntarnos qué puede salir mal. ¿Qué puede salir mal durante el trabajo o qué puede salir mal después de haber terminado el trabajo? Igualmente hacer los cuestionamientos de si tenemos el conocimiento, si tenemos las herramientas y si tenemos las experiencias necesarias para hacer un trabajo de seguridad. Igualmente, pues de acuerdo al conocimiento, herramienta, experiencia, si tenemos la habilitación, la autorización para poder realizar ese trabajo. Ahora, como trabajadores que realizamos esa labor en una subestación, pues es importante estar muy familiarizados con los procedimientos de seguridad que corresponden a esas tareas. Seguramente procedimientos que son estándar, procedimientos que han sido adaptados de procedimientos generales de seguridad, pero que igualmente al ser adaptados son personalizados al trabajo en esa subestación, en ese entorno específico en el cual nos vamos a desempeñar. Y saber usar también los controles específicos de seguridad. ¿Qué controles específicos tenemos a nuestra disposición? Y saberlos usar con suficiencia. Si bien es cierto, es muy importante el sentido común, pero también es muy importante saber usar con suficiencia esos controles específicos de seguridad que tenemos a disposición. Y pues como lo acabo de mencionar, pues obviamente mantener el buen criterio y el sentido común. Que si somos trabajadores de este sector, es porque esos niveles de criterio y sentido común pues van orientados mucho a la prevención del accidente y al control de los riesgos. ¿Qué consideraciones especiales se pueden manejar para las medidas de prevención y control de accidentes en términos generales en el sector eléctrico y específicamente pues también para el trabajo en subestaciones? La empresa
debe contar con una metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Esto es supremamente necesario. Haber identificado esa metodología para hacer ese reconocimiento de los riesgos, para hacer esa evaluación, esa valoración y para poder saber cómo se controla. Y toda operación en subestaciones debe ser evaluada desde el punto de vista de seguridad y salud del trabajo. No solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de seguridad y salud del trabajo antes de ser realizada. Para de esta manera, pues, poder determinar de qué manera puede afectar a las personas, determinar las medidas necesarias para el control, para la mitigación de los riesgos, para poder controlar esa fuente de energía, esa fuente de peligro, que se convierta en un riesgo y que ese riesgo termine convirtiéndose en un accidente. Asimismo, cualquier implementación, cualquier aplicación de seguridad que se defina, pues debe ser socializada con todos los trabajadores para poder ser oficial y para poder ser difundida. Ahora, hay exigencias para esas medidas de prevención y control. ¿Qué exigencias se manejan? Pues necesariamente una de las exigencias es un conocimiento pleno del área, un conocimiento de las normas, regulaciones y códigos relevantes, como ya lo mencionamos, no solamente las normas colombianas, la reglamentación colombiana, la reglamentación de las autoridades de vigilancia y control, sino también aquellos códigos relevantes que utilizan en otros países y que nos pueden servir a nosotros como unas buenas prácticas siempre y cuando no estén contempladas en las normas colombianas. Entonces, lo inicial, lo primordial, lo básico, lo fundamental, lo necesario y lo obligatorio, obviamente, es el cumplimiento de la legislación colombiana, pero esto no nos exime de nuestra responsabilidad de hacer análisis de qué otros códigos de otros países nos pueden servir, donde profundicen o detallen un poco más las normas de seguridad y las podamos nosotros utilizar, si no de manera obligatoria, sí como una buena práctica en aras de la prevención y el control de accidentes. Es muy importante desarrollar ese proceso de observación de las tareas, de las actividades, de las áreas de trabajo. En todos los aspectos de seguridad va muy de la mano los aspectos de observación de trabajo, observación de tareas, porque a través de la observación nos damos cuenta cómo podemos mejorar los procesos, nos damos cuenta cuáles son las condiciones que se pueden mejorar, nos damos cuenta cuáles son los actos inseguros o los actos que se pueden mejorar, las prácticas laborales que podemos modificar, y eso pues redunda en seguridad, en prevención y en protección. Y obviamente, pues no olvidar que todo esto debe estar documentado, que es importante el establecimiento de un método para la elaboración de informes, para la evaluación, para el empleo de datos, tener como ese modelo que nos permita plasmar lo que observamos, plasmar nuestras ideas, plasmar esos elementos de innovación y de mejora en los procesos en un documento escrito para que nos sirva de recordación a futuro y también de entrenamiento, inducción, capacitación y mejora de nuestros procesos de trabajo. Hay unas normas muy elementales, muy básicas que nos ayudan a prevenir los peligros. Los peligros, fundamentalmente, si uno se pregunta cómo podemos prevenir los peligros, pues la respuesta es muy sencilla. Los peligros se previenen para su control a través de prácticas laborales seguras. ¿Qué son las prácticas laborales seguras? Pues son una serie de acciones que realizamos con unos pasos fundamentales que se pueden realizar de diferentes maneras, siempre en términos de seguridad para obtener el mismo resultado, y por eso hablamos de una práctica laboral y no de un procedimiento estándar, pero siempre bajo aspectos de seguridad. Esas prácticas laborales seguras pues tienen unos elementos básicos, entre ellos, primero, planificar el trabajo y las medidas de seguridad desde el comienzo, tomarse el tiempo, ahorita lo vamos a repetir en varias oportunidades. Es necesario tomarnos el tiempo que sea necesario para planificar el trabajo, planificar los pasos, planificar las acciones, planificar los recursos y asimismo planificar las medidas de seguridad. Igualmente, debemos evitar las condiciones de trabajo en situaciones de humedad o cuando estén presentes
otros riesgos. Entonces hay que evitar esas condiciones de trabajo húmedas y otros peligros que estén conexos a esa labor. Muy importante el tipo de cableado que vamos a utilizar, los conectores que sean los correctos de acuerdo a los niveles de corriente, que no estén defectuosos, que no estén deteriorados, que estén bien mantenidos, así como las herramientas, pues deben estar en buen estado de mantenimiento y deben ser las herramientas adecuadas, las herramientas correctas para el tipo de trabajo que vamos a desarrollar. Y por supuesto, no olvidar los elementos de protección personal. Normalmente, usualmente, se indica que el elemento de protección personal debe ser el último recurso a emplear. Dentro de esa jerarquía de controles, siempre concebimos un elemento de protección personal como el último recurso. Pero no, el elemento de protección personal debe ser ese primer recurso, ese recurso infaltable. Esto no quiere decir que sea superior en la jerarquía de los controles o que estemos diciendo que entre la jerarquía de los controles no esté donde debe estar. En mi concepto está donde no debe estar. Evidentemente ahí pueden haber otros controles efectivos, pero el control que siempre debe estar presente en estos procesos es el elemento de protección personal. Bueno, yendo un poco más en detalle, uno a uno, de estos elementos que acabamos de mencionar de cómo prevenir los peligros eléctricos, hablamos de la planificación. ¿Qué sucede con la planificación? ¿Qué sucede con la planificación? Hay que tomarse el tiempo necesario para planificar. El tiempo que sea necesario. ¿Cuánto tiempo es necesario y suficiente para planificar? Es imposible dar un tiempo determinado. De pronto 5 minutos de planificación pueden salvar una vida. De pronto 5 minutos no es suficiente dependiendo del trabajo. De pronto se requiere 1 hora, 1 día, 1 semana. No lo sabemos. Eso lo determina es la complejidad del trabajo de intervención que se vaya a realizar en esa subestación. Lo que no se puede dejar pasar por alto es la planificación. Hay que tomarse el tiempo para planificar el trabajo, no solamente a solas, sino también con otras personas que nos ayuden a determinar cómo podemos realizar ese proceso de desarrollo de la labor. La planificación de seguridad es una parte muy importante de cualquier tarea y, como lo hemos mencionado, pues mucho más de una tarea de alto riesgo como es el manejo de energía eléctrica. Hay que reconocer y evaluar y controlar los peligros que requieren y eso requiere de un esfuerzo, y ese esfuerzo pues es tiempo, ese recurso es tiempo y hay que hacerlo. Reconocer, evaluar y controlar los peligros, hay que darle el esfuerzo suficiente y hay que darle el tiempo suficiente para realizarlo. Si se pone a pensar o nos ponemos a pensar de que esto tenemos un tiempo limitado, de que no es suficiente tiempo, de que entonces van a decir que yo soy lento en mi trabajo, etcétera, pues sí, pero es necesario tomarse ese tiempo de planificación para obtener los mejores resultados. Como ya lo mencionamos y lo hemos mencionado en otras oportunidades, hay que evitar las condiciones de trabajo de humedad y otros peligros. La sola sudoración, el solo sudor de las manos pues crea condiciones de humedad, y si hay mucha humedad en el ambiente pues también llega a ser un peligro. Para estar seguros siempre hay que suponer que en cualquier lugar de trabajo hay humedad. No podemos dejarlo a que ¿será que si hay humedad? No, parece que no, que el entorno es no. Hay que asumir que hay humedad, porque como les menciono, el mismo sudor puede crear esas condiciones de humedad. Y si hay humedad, si el sitio de trabajo está húmedo, si el sitio de trabajo está mojado, pues la decisión es muy sencilla. No hay que trabajar ni en circuitos, ni en equipos eléctricos, ni en áreas húmedas o mojadas. Si es necesario, hay que hacer cubrimiento de los sitios de trabajo, utilizar tablones, cubrir los pisos mojados con tablones de madera, perdón, utilizar ropa aislante, calzado aislante,
y no usar líquidos de limpieza en equipos que estén energizados. Hay que tener presente que hay que usar el cableado y conectores adecuados, hay que usar los cableados de extensión de una manera correcta. Se debe usar un cable de extensión, si es necesario ese uso del cable de extensión, pues hay que elegir uno que tenga esa suficiente capacidad, que me dé esa suficiente capacidad para el manejo de la energía que se va a manejar. Un cable flexible que de pronto no tenga la capacidad suficiente puede recalentarse, causar una disminución del voltaje, la potencia de la herramienta, es decir, no nos va a dejar trabajar con tranquilidad y puede generar accidentes, lesiones adicionales, conatos, etc. Entonces hay que verificar las recomendaciones del fabricante sobre las herramientas que utilizamos, sobre los elementos y los materiales que utilizamos para mantener esas condiciones de seguridad. Y de cualquier manera, pues debemos asegurarnos que la conexión a tierra esté intacta, que no tenga fugas y asegurarnos que los cables y conectores son a prueba de agua y aprobados para el tipo de entornos cuando hay humedad. Sobre las herramientas, también lo hemos mencionado muchas veces, hay que mantenerlas, hacerle un mantenimiento adecuado, hay que usar las herramientas de una manera adecuada también. Las herramientas son un elemento central en el trabajo. Las herramientas ayudan a hacer el trabajo con un alto nivel de calidad, pero también puede provocar lesiones e incluso una herramienta mal utilizada o una herramienta incorrecta puede llevar a un trabajador a la muerte. Entonces, se debe usar la herramienta adecuada para el trabajo. El mantenimiento adecuado de las herramientas y de cualquier otro equipo es muy importante. Y si el mantenimiento no es adecuado, pues sencillamente puede causar el deterioro de los equipos, lo cual genera condiciones de peligro adicionales. Y se debe cuidar que las herramientas para que ayuden y aporten al trabajo y no hagan daño al trabajador. Dentro de este cuidado a las herramientas, pues es muy importante la inspección. Una inspección preoperacional de las herramientas, comprobar si tienen fisuras, si tienen roturas en el armazón que puedan ocasionar por ahí fugas de corriente, que tengan componentes rotos, que tengan componentes faltantes, que estén contaminadas con aceite, con corrosión, con humedad, etcétera. Y las herramientas averiadas sencillamente se deben poner en cuarentena, se deben etiquetar, rotular, aislar, ponerlas en un sitio donde no sea posible que alguien equivocadamente las tome para su uso y no se pueden volver a usar pues hasta que no se arreglen, no se reparen o no se compruebe su correcto funcionamiento. Caso contrario, pues habría que hacer la reposición de las herramientas. Cuando se usan las herramientas, pues hay que usar las herramientas que corresponden de manera correcta, ya sea por los niveles de tensión o por el tipo de trabajo que se va a desempeñar con ella. Entonces, hay que usar las herramientas con el propósito que les corresponde y no cambiarle su propósito. Seguir las instrucciones y procedimientos del fabricante, y cuando se trabaje con un circuito, use las herramientas aprobadas con material aislante. No use esas herramientas para circuitos energizados cuando no son aprobadas o no están aisladas. Simplemente hay que apagar y cortar la corriente antes de trabajar con estas herramientas que no son aisladas o no tienen algún material aislado. Cuando las herramientas no están en uso, pues hay que protegerlas manteniendo alejada del calor, de aceite, de objetos punzantes que puedan dañar la integridad del material aislante. Si el equipo ha sido reparado, si la herramienta ha sido reparada, pues hay que asegurarse que esa reparación ha sido certificada como segura antes de volver a usarla. La herramienta, ya lo hemos mencionado, no se tiene que trasladar por el cable y hay que desconectar los cables por la clavija y no tirar el cable para hacer su desconexión de la energía. Las herramientas necesariamente deben tener un doble material aislante. Las herramientas eléctricas portátiles se clasifican según ese número de barreras aislantes que pueden poseer. Entonces, herramientas con doble barrera aislante y sin componentes metálicos expuestos a esos denominados equipos con aislante doble, pues son mucho más eficientes en términos de seguridad. Y las herramientas con aislante doble pues proporcionan esa protección confiable sin la necesidad de tener un tercer cable a tierra, por ejemplo. Si esto no se cumple, pues las herramientas deben contar con ese tercer cable a tierra y un enchufe de 3 clavijas para que poder garantizar el funcionamiento de este elemento de seguridad. Y siempre
tener presente que mucha seguridad no es un estorbo. Si es necesario utilizar múltiples prácticas de seguridad, pues utilicemos múltiples prácticas de seguridad en el desarrollo de la labor. Hay que recordar que un circuito puede no estar instalado correctamente, los cables pueden entrar en contacto con otros circuitos, otra persona puede hacer algo que lo pone a uno en peligro. Entonces hay que tomar todas las precauciones que sean posibles, todas las precauciones que sean necesarias, porque la finalidad es evitar el accidente o la lesión. Es importante también utilizar el elemento de protección personal que sea correcto, que sea adecuado. En el caso de gafas de seguridad, siempre se recomiendan esas gafas de protección lateral, son las monogafas o goggles, se denominan coloquialmente también, para evitar lesiones en los ojos, y obviamente elementos que tengan una garantía de protección contra la proyección de partículas, la penetración, etc. Y usar ropa de trabajo adecuada, no usar ropa de trabajo o muy ajustada o muy holgada, muy floja, porque pues puede ocasionar accidentes adicionales. Simplemente ropa que esté lo suficientemente cómoda para el trabajador. Dentro de los elementos de protección personal, pues se considera también el protección para el cabello, no dejar el cabello suelto. Personas que usan el cabello largo, hay que sujetarse el cabello de manera que no interfiera con el trabajo o la seguridad, o accidentalmente que pueda entrar en contacto con algún punto energizado. Y utilizar esa protección para los pies que me garantice que no voy a tener conductividad eléctrica a través de este punto del cuerpo. El calzado deportivo, si uno lo vea con suela de goma, suela de plástico, etcétera, pues no va a proteger de los peligros eléctricos. Y si hay peligros eléctricos, no eléctricos como clavos, materiales pesados, etcétera, pues debe ser una protección para pies que cubra también adicionalmente esos peligros. Y el casco de seguridad, el casco, la primera concepción es que debe proteger la cabeza contra golpes y objetos que caen, pero los cascos también deben ser, debe tener un nivel de aislamiento eléctrico para prevenir que cualquier contacto accidental, pues vayamos a transmitir energía a través de nuestro cuerpo. Sobre protección auditiva, pues es necesaria donde hay zonas ruidosas. Usted sabe que también la energía en muchas áreas puede causar bastante ruido. Seguir las instrucciones del fabricante para limpiar y mantener los elementos de protección personal y buscar y usar cualquier equipo que pueda protegernos de descargas eléctricas y protegernos de otras lesiones en el desarrollo de nuestro trabajo. Ahora, hay que considerar que cuando estamos en una subestación, hay energía, estamos trabajando con tensión, y cuando se requiera ejecutar un trabajo con tensión en situaciones de riesgo inminente o fuerza mayor, para el que no se dispone de pronto un procedimiento porque es una labor de urgencia, pues es necesario que la forma de hacer el trabajo sea analizada minuciosamente por una persona habilitada, por una persona capacitada, por una persona entrenada, por una persona autorizada para la realización de trabajos con tensión, de manera que se incluyan todas las medidas de seguridad. Este nuevo procedimiento debe ser verificado, debe ser aprobado por los responsables del diseño de las normas y procesos, por el personal de seguridad del trabajo, es decir, por un equipo de trabajo a la menor brevedad, y debe ser incorporado oficialmente en los procedimientos regulares de trabajo. Ahora, solamente se deben ejecutar trabajos con tensión, o solamente los trabajadores que estén debidamente calificados, es decir, debidamente habilitados, que para habilitarse pueden tener la formación, la capacitación y el entrenamiento y la autorización de la empresa, pues solo ellos pueden realizar esos trabajos. Y esa habilitación pues se debe mantener vigente con una periodicidad determinada de acuerdo al mantenimiento de esas competencias de la persona que ostenta esa habilitación y de acuerdo pues a la legislación que el gobierno está en proceso de emitir a este respecto. Esto nos lleva a que la ejecución segura y eficiente de trabajos bajo tensión pues debe ser realizada únicamente por personal habilitado y con esa competencia
laboral vigente de acuerdo a la actividad realizada, siempre y cuando exista la norma de competencia laboral. Esto es un proceso que se está dando, se viene dando, que tarde o temprano va a estar totalmente armonizado, pero obviamente se espera que, o lo que se busca mejor, es que únicamente personas altamente entrenadas y con la experiencia suficiente realice este tipo de labores que involucran un riesgo supremamente alto. Entonces, esas personas que trabajan bajo tensión, con tensión, con energía, pues deben tener un perfil que cumpla un alto grado de habilidad manual, buena coordinación visual, buena coordinación motora, alta capacidad de concentración, gran sentido de la responsabilidad, alto grado de compatibilidad para el trabajo en grupo que permita una buena coordinación y sincronización en el trabajo a desarrollar, y conocer los dispositivos de corte eléctrico, sus características, y tener unos amplios conocimientos de seguridad eléctrica. Entonces, en esas medidas de trabajo en tensión, se han determinado varias medidas o acciones como prevención. La primera es la habilitación. Esa habilitación, como ya lo mencionamos, es ese procedimiento mediante el cual una empresa autoriza a los trabajadores por un periodo de tiempo definido y no superior a un año. Y esta habilitación, como lo mencionamos, pues obedece a la formación, a la capacitación, a la competencia, a la experiencia, y se renueva pues siempre y cuando esa competencia técnica, esa competencia física, esa aptitud física y mental, la experiencia, la continuidad, etcétera, pues se mantiene. Y si se observa que el trabajador no cumple con las normas de seguridad, pues es de la autonomía de la empresa retirarle esa habilitación. Otra medida de prevención es la vista previa, es el procedimiento en el cual el personal habilitado evalúa la viabilidad técnica y el riesgo asociado para las personas y para el sistema. Fíjense que esto hace parte de la planeación, cumpliendo las etapas de diagnóstico, planeación y ejecución de trabajos descritos en las condiciones generales. Los procedimientos deben ser documentados y pueden ser normalizados, pero en su aplicación deben personalizarse a esas condiciones o a esas características específicas que se van a desarrollar en el trabajo. Igualmente, importante considerar la protección al trabajador. Los procedimientos, equipos y materiales utilizados en el método de trabajo empleado deben asegurar la protección del trabajador frente al peligro eléctrico, garantizando en particular que el trabajador no entre en contacto accidentalmente con ningún otro elemento o potencial que tenga una diferencia con respecto al del trabajador. El personal habilitado debe verificar el buen estado y el uso de los elementos de protección personal conforme a los procedimientos que están documentados, que están previstos, que están escritos, y las responsabilidades asignadas y a la técnica de trabajo con tensión utilizada, ya sea a contacto, ya sea a distancia o ya sea a potencial, como en otro proceso de capacitación ya lo habíamos mencionado. La selección de equipos, de materiales y herramientas es muy importante considerarlo entre las medidas de prevención en trabajos con tensión. Ese procedimiento es aquel en el cual los equipos, materiales y herramientas para la realización de los trabajos con tensión se eligen teniendo en cuenta las características del trabajo y la atención del servicio. Se deben utilizar, se deben mantener y se deben revisar siguiendo las instrucciones del fabricante, las normas nacionales o internacionales vigentes que le regulen y las que se definan para poder garantizar la protección del trabajador y su perfecta y correcta operación y obviamente la calidad. En quinto, bueno, también hablando de la selección de equipos de materiales y herramientas, hay que tener en cuenta que como empresa se debe establecer un cronograma de verificación de equipos, un cronograma de inspecciones, un cronograma de mantenimiento, un cronograma de seguimiento a las herramientas y equipos, y estas herramientas que presenten valores por fuera de los valores de referencia de prueba de aceptación que ha indicado el fabricante, pues deben ser marcadas, rotuladas
y retiradas de su uso. Importante igualmente conocer las cargas máximas mecánicas que soporta cada una de las herramientas que se utilicen de acuerdo con las fichas técnicas y nunca, bajo ninguna circunstancia, sobrepasar los niveles de esa carga. ¿Qué otras consideraciones hay que tener en cuenta en la selección de equipos y materiales y herramientas? Los elementos, equipos y materiales aislados deben ser almacenadas, transportadas, verificadas y utilizadas con mantenimiento de acuerdo a lo estipulado en la ficha técnica. Hay que diligenciar esa hoja de vida para cada uno de los elementos en ese seguimiento que hagamos a las herramientas, al seguimiento de los elementos y equipos, pues hay que diligenciar esa hoja de vida, especialmente para aquellos que se realizan para trabajos con tensión. Y los elementos de protección personal y equipos colectivos de seguridad deben ser certificados por el fabricante de acuerdo con normas técnicas nacionales o internacionales, así como las que apliquen para la protección contra el peligro eléctrico. También deben tener pruebas de rigidez eléctrica de acuerdo a lo que nos establece el RETIE por un laboratorio acreditado por el organismo respectivo. Otra medida de prevención en trabajos con tensión, pues ya he mencionado la documentación. La empresa establecerá documentos escritos de seguridad para las características técnicas de almacenamiento, transporte, aplicación de pruebas y mantenimiento que requieran los accesorios aislantes y las herramientas aisladas, los equipos de medida y los elementos de protección personal colectivo, entre otros. Y cuando se realice el trabajo a la intemperie, pues hay que tener presente las condiciones de humedad relativa, la presencia de tormentas eléctricas, lluvias, neblinas, vientos fuertes, etcétera. Todas esas condiciones climáticas que finalmente ponen en riesgo a la persona que está ejecutando el trabajo o que dificulten la visibilidad o la manipulación de herramientas. Los trabajadores en instalaciones directamente conectadas a líneas aéreas eléctricas deben interrumpirse, pues obviamente cuando hay una presencia de tormenta o cuando las condiciones climáticas así lo exigen. En caso de, en cualquier caso, pues hay que tener presente que el operador de la red debe implementar los controles de medición, monitoreo y procedimientos seguros de trabajo tendiente a minimizar la materialización de peligros de acuerdo a lo que establece la resolución 5078 del 2019. Allí decimos el literal A y B del artículo 4, que a lo que hace referencia es a esa evaluación y valoración de los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores en el sector eléctrico. Entonces es muy importante considerarlo. Para equipos rígidos de soporte, por ejemplo, vehículos canastas, carro canasta, escaleras, plataformas, elevadores, etcétera, aisladores se debe garantizar que la corriente de fuga no sea mayor a 1 microamperio por kilovoltio y menos del 10% del nivel de tensión en el que se está trabajando. Hay que considerar igualmente que la capacitación y certificación de la competencia laboral de los trabajadores que realicen el trabajo con tensión debe tener ese certificado, debe tener ese respectivo certificado para esa persona que está expuesta a tensión eléctrica, el cual podrán obtener mediante esa capacitación y certificación que está en proceso de que el ministerio pues defina cómo va a realizar ese proceso. Ahora, una pregunta muy simple: ¿cómo se pueden controlar los peligros? Y uno dice, uy, bueno, los peligros se pueden controlar en términos generales si realizo prácticas laborales seguras y si tengo controlado mi entorno laboral. Entonces, pues allí está la respuesta. Para poder controlar los peligros, primero se debe crear un ambiente de trabajo seguro, es decir, el entorno laboral en condiciones de seguridad, y en segundo lugar, trabajar de manera segura, es decir, prácticas laborales seguras. Generalmente lo mejor y lo ideal es llegar a ese nivel de riesgo cero, es eliminar completamente los peligros y crear un ambiente de trabajo que sea verdaderamente seguro. Y esto se logra cuando se cumplen normas técnicas, las normas legales, se crean ambientes seguros, pero es difícil determinar cuándo pueden fallar los materiales o cuándo pueden fallar los equipos. Hay que estar preparados para lo inesperado usando prácticas laborales seguras y se deben usar tantas medidas de seguridad como sea posible. Y si una falla,
otra puede protegerlo de lesiones o salvar la vida. Entonces, todas estas medidas preventivas de seguridad, la habilitación, la documentación, el mantenimiento de herramientas, etcétera, pues es necesario de realizarlas en el sector eléctrico. Pero cuando hablamos específicamente de subestaciones, adicional a la aplicación de todas estas medidas de seguridad, de acuerdo, obviamente, a ese análisis de riesgos que veíamos que era necesario hacer de acuerdo a la norma 5078 en el numeral cuarto literal A y B, pues hay que hacer algunas actividades específicas como garantizar que se cuenta con los procedimientos para la ejecución de órdenes de trabajo para el mantenimiento de la operación de todos los equipos allí dentro de la subestación. Igualmente que el responsable de operar la subestación es quien le entrega al personal de mantenimiento de los equipos en la condición operativa indicada en el plan de trabajo que se ha aprobado. Y una vez se terminen los trabajos, se le dice al señor, vea, lo que usted nos entregó en estas condiciones, aquí se lo estamos devolviendo en estas condiciones por el personal de mantenimiento. Igualmente, es importante que para la subestación se disponga de una copia actualizada de los procedimientos de operación de equipos dentro de la instalación de esa subestación, tanto en condiciones normales como en emergencia. Esta es la operación en condiciones normales y estas son las acciones en caso de emergencia, incluyendo planos eléctricos actualizados, correspondientes y los manuales, obviamente, de operación. Igualmente, es necesario que todos los equipos deben estar plenamente identificados, rotulados para realizar cualquier operación, cualquier mantenimiento, cualquier intervención dentro de la subestación. Toda persona que ingrese a una subestación debe asumir que todos los equipos y partes eléctricas están energizadas hasta que se compruebe lo contrario. Hasta que se confirme lo contrario, cualquier ingreso a una subestación requiere de asumir que todos los equipos, partes eléctricas, etcétera, están energizados. Ninguna persona podrá aportar dentro de la subestación elementos metálicos que pongan en riesgo su propia vida o la de sus acompañantes. Y el uso de los elementos de protección personal, por ahí había una pregunta relacionada con esto, deben ser acordes al nivel de tensión de la instalación a intervenir y a la técnica de trabajo a utilizar. Entonces son ambos. Ese elemento de protección personal hay que considerar el nivel de tensión de la instalación y también la técnica de trabajo a intervenir. Para circular por los patios de las subestaciones es necesario usar casco, botas, dieléctricos y ropa de trabajo, ropa para la labor. Ahí creo que había otra pregunta relacionada con eso. Entonces, igualmente necesario y obligatorio el uso de casco, botas dieléctricas y ropa para la labor. Y el personal asignado al desarrollo de actividades complementarias en subestaciones eléctricas, tales como vigilancia, obras civiles, mantenimiento, aseo, entre otras, deberán recibir inducción sobre los peligros y riesgos eléctricos a los cuales estará expuesto en esa instalación y deberá contar con la autorización para su ingreso y la necesidad de la supervisión de los trabajos, si lo requiere por parte del responsable de validar el cumplimiento de los demás requisitos legales y contractuales. Ahora, si la subestación es de patio, el piso del patio de las subestaciones debe estar recubierto con una capa de gravilla que sea por lo menos de 10 centímetros. Esa capa de gravilla pues es una medida de protección eléctrica y para permitir que se extinga cualquier incendio ocasionado por derrame de aceite, etcétera. También evita que sobre ella crezca la maleza. Debe mantenerse el funcionamiento de los drenajes que eviten la acumulación de aguas y las cercas, mamposterías, alambres, mallas, encerramiento, etcétera, deben estar en buenas condiciones y debidamente conectados a tierra, y si están dañadas se debe proceder a su reparación inmediata. Debe existir igualmente un control periódico de plagas, roedores y de vegetación mediante controles químicos, biológicos, etcétera. Para la ejecución de maniobras en subestaciones siempre se debe contar con un medio de comunicación entre el personal habilitado y el centro de control, y cuando sea necesario retirar las cubiertas, protecciones o frentes muertos de las partes energizadas de los tableros, debe limitarse el área de trabajo con barreras de seguridad y avisos de peligro, debiendo colocarse cubiertas nuevamente en su lugar inmediatamente después de concluido el trabajo. No hay una excusa para que no quede esto hecho. Se deben disponer de copias actualizadas en los procedimientos de operación en condiciones normales y de emergencia. Sobre las cubiertas principales o puertas frontales de los tableros debe marcarse el diagrama unifilar actualizado como ayuda en la operación de los equipos, y la temperatura y cierre de seccionadores y otros dispositivos de corte visible
se deben hacer utilizando herramientas y elementos de protección personal y colectivo de acuerdo a la valoración del riesgo. Y por último, las puertas de acceso y gabinetes de equipo. Por último, en cuanto a la prevención y control del riesgo eléctrico en sus estaciones de patio, las puertas de acceso y gabinetes de equipo de control deben mantener un buen estado y ajustadas. Y las celdas de los interruptores de media tensión deben estar claramente identificadas y permitir ser diferenciables a simple vista, tanto en su parte frontal como en su parte posterior, si corresponden a llegada de alimentadores o salidas de circuitos. Por último, como precauciones en sus estaciones de patio, en las maniobras donde se utilicen equipos de filtro prensado, se conectarán a tierra tanto las tuberías metálicas como el equipo de tratamiento o bombeo de auxiliares para descargar la electricidad estática y evitar arcos eléctricos que puedan ocasionar incendios o explosiones. Todos los equipos de medición y prueba utilizados deben tener sus manuales de operación y guía del usuario, de manera que se garantice la realización de las pruebas y mediciones con el menor riesgo para los usuarios. Siempre que se hagan reparaciones provisionales a los equipos que alteren sus condiciones de la instalación o de su operación, estas deben reportarse por escrito y colocar avisos preventivos en el lugar indicado a dicha condición. Cuando sea necesario hacer cambios de nomenclatura, cualquiera que sea la causa, deben darse a conocer al personal que interviene en los equipos. Todos los equipos primarios instalados en áreas de inducción y que se encuentran desconectados de las bases o líneas para fines de prueba o mantenimiento deben conectarse a tierra para evitar descargas estáticas peligrosas, y siempre que se trabaje en barrajes desenergizados donde se cuente con transformadores de potencial o dispositivos de potencial, se deben retirar los fusibles del lado de baja tensión para evitar posible retorno de energía. Y por último, no se deben dejar cables energizados desconectados y con sus terminales suspendidas. Si se utiliza una grúa, se debe conectar la malla de tierra de la subestación y mantener la distancia de seguridad a las partes con tensión. Los trabajos que se realicen simultáneamente en dos o más subestaciones interconectadas con una misma línea se deben contar con un único jefe de trabajo para permitir la coordinación de las labores, y los vehículos con carga pesada de maniobra deben abstenerse de cruzar las tapas de los cárcamos, ductos o registros, y si es indispensable, imprescindible hacerlo, se debe acondicionar el paso con durmientes o placas para evitar daños. Bueno, esta es la presentación del día de hoy. Con esto terminamos, pero antes de finalizar, le cedo la palabra al ingeniero Pablo, quien va nuevamente a aplicar la evaluación. Les recuerdo que queda la bibliografía a su disposición para que puedan profundizar y revisar el material de consulta donde se tomó esta presentación, para que puedan pues ampliar los conocimientos, y esto queda ahí en Posipedia. Ingeniero Pablo, tiene la palabra. Gracias, ingeniero Julio. Bueno, vamos a iniciar con el sondeo final. Recuerdo que son las mismas preguntas del inicio, las tienen en su pantalla y tendrán las opciones de respuesta para seleccionar la más adecuada. La pregunta número 1 dice: los elementos de protección personal se usan acorde con. Opción A, la técnica a utilizar. Opción B, el nivel de tensión. Opción C, las respuestas A y B son correctas. Voten por favor, tenemos 30 segundos. Muy bien, cerramos la primera pregunta y compartimos los resultados. Por la opción A, la técnica de utilizar, votó el 4%. Por la opción B, el nivel de tensión, el 3%. Y por la opción C, las respuestas A y B son correctas, votó el 93%. Ingeniero Julio, ayúdenos con la respuesta correcta. Sí, está en lo correcto el 93%. La respuesta A y B son correctas. Ambas respuestas, la A y la B, son correctas, por lo tanto la respuesta correcta allí es la C. Los elementos de protección se deben utilizar de acuerdo a la técnica a utilizar y el nivel de tensión. Perfecto, gracias, ingeniero. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: al ingreso a una subestación, se debe asumir que los equipos y partes eléctricas están energizados. Opción A, sí. Opción B, no. Voten por favor, tenemos 30 segundos.
Muy bien, cerramos la segunda pregunta y compartimos los resultados. Ingeniero, por la opción A votó que sí, votó el 93% y por la opción B, que es no, votó el 7%. La respuesta correcta es la A. Al ingreso a una subestación se debe asumir que los equipos y partes eléctricas estén energizados hasta que confirmen lo contrario. Perfecto, gracias ingeniero. Vamos con la tercera y última pregunta del sondeo. Para circular en patios de subestaciones es necesario A, casco y botas dieléctricas, B, ropa de trabajo, C, las respuestas A y B son correctas. Votemos por favor, tenemos de nuevo 30 segundos. Muy bien, vamos a cerrar la tercera pregunta y compartimos los resultados. Por la opción A, casco y botas dieléctricas, votó el 3%. Por la opción B, ropa de trabajo, no votó nadie. Y por la opción C, las respuestas A y B son correctas, el 97%, ingeniero Julio. Correcto. La respuesta correcta es la C, porque hay que tener en cuenta para circular en patios de subestaciones tanto casco y botas dieléctricas como ropa para la labor. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Perfecto, ingeniero. Le agradezco muchísimo y lo dejo con los asistentes para que los despida. Muchas gracias, ingeniero Pablo. Pues claro que sí, muchas gracias a todos por su participación en la sesión del día de hoy, prevención y control de riesgo eléctrico en subestaciones, por su participación en esta travesía 2021 en la ruta del conocimiento para la prevención y control del riesgo eléctrico. Recuerden que para ustedes está Posipedia, que pueden ingresar por www.posipedia.com.co para ampliar los conocimientos, revisar las presentaciones y mantenerse al día con estos temas de interés para ustedes. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.